Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos chismosos y chismosas? Espero que estén listos porque hoy volvemos con un tema jugoso, de esos que nos encantan. Y sí, adivinaron. Hoy vamos a seguir desentrañando los secretos de amor de la inigualable Demet Özdemir. La vez pasada nos quedamos con la miel en los labios, ¿verdad? Con esas declaraciones en el aeropuerto, llenas de pistas y misterio. Demet, nuestra adorada Demet, nos soltó algunas perlitas, y ahora vamos a profundizar. Porque, como ya saben, a mí no se me escapa ni una. Y gracias a ustedes, esta comunidad crece y crece, así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Antes de que sigamos con el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta familia, mil gracias. Son lo máximo. Ahora sí iré al lío. Recordemos un poco lo que pasó en el aeropuerto. Demet, captada por los paparazzi en medio de un viaje, nos regaló algunas declaraciones que nos dejaron a todos con la intriga. Habló de su soltería, de lo feliz que está, y empezó a soltar pistas sobre lo que busca en una pareja. Y ahí es donde la cosa se pone buena. Demet, con su habitual simpatía, respondió a las preguntas de los periodistas. Dijo que está disfrutando su soltería, que está enfocada en sí misma y que está feliz. Un mensaje poderoso. Pero luego, y aquí viene lo importante, nos reveló qué características busca en un hombre. Y atentos porque esto es clave. Demet busca un hombre divertido con sentido del humor, inteligente y sobre todo, que la haga reír. Un hombre que la complemente, que la entienda y que la apoye. Y eso es un gran mensaje. Porque nos muestra la personalidad de Demet, una mujer alegre e enérgica, que busca a alguien que comparta su misma energía. No busca drama, busca felicidad. Y aquí es donde empezamos a atar cabos, a analizar, a especular con cariño, por supuesto. ¿Qué tipo de hombre encaja en este perfil? ¿Quién podría ser el afortunado? ¿Dónde podríamos encontrar a ese hombre ideal? Todas estas preguntas nos las hacemos. Y como buenos fans, no nos quedamos solo con las declaraciones del aeropuerto. Investigamos. Buscamos. Preguntamos. Y es que después de su divorcio todo el mundo está pendiente de Demet. Todos queremos verla feliz, radiante y encontrar a alguien que la haga sonreír. Su divorcio con Ozan Koc fue un evento muy comentado, y es importante entenderlo para comprender el contexto actual. La boda de Demet y Ozan fue de ensueño. Todos esperábamos un final feliz. Pero lamentablemente el matrimonio no duró mucho. La noticia del divorcio fue un shock, pero en las relaciones, a veces las cosas no funcionan y es mejor tomar caminos separados. Y en este caso así fue. Ahora, después de este proceso, Demet está buscando algo diferente. Y eso es admirable. Encontrar la felicidad en uno mismo, aprender de las experiencias pasadas, y buscar una pareja que aporte alegría y estabilidad es fundamental. Y las declaraciones en el aeropuerto fueron una clara señal de su madurez y crecimiento personal. Volviendo a las pistas que nos dio Demet, quiero destacar la importancia de la compatibilidad. No solo física sino también intelectual y emocional. Demet busca a alguien con quien pueda tener conversaciones interesantes, alguien que la entienda, que la apoye y que la inspire a ser mejor persona. Y eso es algo muy valioso. En el mundo del entretenimiento es fácil caer en la superficialidad. A veces se valora más la apariencia física que la conexión emocional. Pero Demet con sus declaraciones nos demuestra que busca algo más profundo, algo que vaya más allá de la imagen. Y eso es algo que debemos celebrar. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Como fan, me siento muy identificada con Demet. Todos hemos pasado por momentos difíciles, por rupturas, por decepciones amorosas. Y todos buscamos en algún momento encontrar a alguien que nos complemente, que nos haga sentir bien, que nos apoye en nuestros sueños. Y las declaraciones de Demet nos dan esperanza, nos muestran que es posible encontrar la felicidad después de una experiencia dolorosa. Ahora, ¿qué más podemos deducir de las declaraciones de Demet? Además de sus preferencias en el amor, también es importante analizar su personalidad. ¿Cómo es Demet en realidad? ¿Qué busca en una relación? ¿Qué tipo de hombre la atrae?
Demet es una mujer muy activa, enérgica y con una personalidad muy fuerte. Es una persona que ama la vida, que disfruta de cada momento y que siempre está buscando nuevas experiencias. Es una persona muy trabajadora y comprometida con su carrera, pero también valora mucho su tiempo libre y sus relaciones personales. En cuanto a su vida amorosa, Demet busca a alguien que pueda seguirle el ritmo. Alguien que sea divertido, que la haga reír y que comparta su misma energía. No busca a alguien que sea un lastre. Ni que la limite en sus sueños. Busca a alguien que la apoye y que la impulse a ser mejor persona. Además, Demet valora mucho la independencia y la libertad. No busca a alguien que la controle, ni que la encierre en una relación. Busca a alguien que la respete, que la admire y que le permita ser ella misma. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones. ¿Qué tipo de hombre encaja en este perfil? ¿Quién podría ser el afortunado? Pues bien, hemos analizado, hemos investigado, y hemos recopilado algunas posibles opciones. Atentos. Una de las opciones que más suena es la de un hombre del mundo del espectáculo. Un actor, un cantante, un presentador. Alguien que entienda su mundo, que comparta su misma pasión por el trabajo y que pueda entender la presión mediática que conlleva ser una celebridad. Otra opción es un hombre que no esté relacionado con el mundo del espectáculo. Un empresario, un deportista, un profesional. Alguien que le aporte una visión diferente del mundo, que la desafíe intelectualmente y que la ayude a desconectar de la rutina. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que sea alguien que ya conozca, un amigo, un compañero de trabajo. Alguien que ya esté en su círculo cercano y con quien haya surgido una conexión especial. Pero, ¿quién es el hombre ideal para Demet? La verdad es que no lo sabemos. Lo importante es que sea alguien que la haga feliz, que la respete, que la apoye y que la ame por lo que es. Y como buenos fans, solo podemos desearle lo mejor. Además de sus declaraciones en el aeropuerto, también es importante analizar sus redes sociales. ¿Qué publica Demet en Instagram? ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿Nos da alguna pista sobre su vida amorosa? Demet es muy activa en Instagram. Comparte fotos de sus trabajos, de sus viajes, de sus amigos y de sus familiares. También comparte mensajes motivacionales, reflexiones sobre la vida y momentos de su día a día. Y aunque no suele hablar directamente de su vida amorosa, sí que nos da algunas pistas. Por ejemplo, Demet suele compartir fotos con sus amigos y compañeros de trabajo. Fotos en las que se la ve feliz, sonriente y disfrutando de su compañía. Y en ocasiones, también comparte fotos con hombres que no son su pareja, pero con los que parece tener una buena relación. ¿Significan estas fotos algo? ¿Son pistas sobre su vida amorosa? La verdad es que no lo sabemos. Pero sí que nos dan una idea de su personalidad y de sus intereses. Y por supuesto, nos mantienen a la expectativa. Y ahora, volvamos a las declaraciones del aeropuerto. ¿Qué más podemos aprender de ellas? ¿Qué otras pistas nos dio Demet? Demet también habló de la importancia de la comunicación en una relación. Dijo que busca a alguien con quien pueda hablar abiertamente, que pueda expresarse libremente y que se sienta cómoda compartiendo sus sentimientos. Y eso es algo muy importante. La comunicación es la base de cualquier relación. Si no hay comunicación, no hay confianza, no hay conexión y no hay futuro. Y Demet, con sus declaraciones, nos demuestra que es consciente de ello. Además, Demet también habló de la importancia del respeto. Dijo que busca a alguien que la respete, que valore sus opiniones y que la trate como a una igual. Y eso es algo fundamental. El respeto es la base de cualquier relación sana. Si no hay respeto, no hay confianza, no hay amor y no hay felicidad. Y Demet, con sus declaraciones, nos demuestra que es consciente de ello. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante que las mujeres y también los hombres busquemos relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el amor. Debemos alejarnos de las relaciones tóxicas, de las relaciones en las que no nos sentimos valorados, y buscar a alguien que nos haga felices. Y volviendo a Demet, es admirable que busque una relación basada en estos valores. Nos demuestra que es una mujer madura, con las ideas claras y que sabe lo que quiere. Y como buenos fans, solo podemos aplaudirla. Ahora hablemos un poco de los proyectos profesionales de Demet. ¿En qué está trabajando?
¿Qué nos depara el futuro? Demet es una actriz muy talentosa y trabajadora. Siempre está involucrada en nuevos proyectos, en nuevas series y películas. Y por lo que sabemos, hay muchas sorpresas preparadas para sus fans. Demet ha protagonizado varias series turcas muy exitosas. Series que han sido vistas en todo el mundo y que le han dado fama y reconocimiento. Y por lo que sabemos, está preparando nuevos proyectos que prometen ser igual de exitosos. Además, Demet también ha participado en varias películas. Películas en las que ha demostrado su versatilidad como actriz y en las que ha recibido muy buenas críticas. Y por lo que sabemos, está preparando nuevos proyectos cinematográficos que prometen ser igual de interesantes. Así que, prepárense para ver a Demet brillar aún más en la pantalla. Y, quién sabe, quizás también nos sorprenda con alguna nueva conquista amorosa. ¿Quién sabe? Lo importante es que la veamos feliz, radiante y cumpliendo sus sueños. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación y los paparazzi. ¿Cómo influyen en la vida de Demet? ¿Cómo lidia con la presión mediática? En el mundo del entretenimiento, la vida personal de las celebridades es un tema recurrente. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fanáticos están siempre pendientes de cada movimiento, de cada relación. Y a veces esa presión puede ser abrumadora. Demet, con su naturalidad y honestidad, ha sabido lidiar con esta situación. Siempre ha sido amable y cercana con sus fans y con los medios de comunicación. Y a pesar de la presión, ha logrado mantener su privacidad y su tranquilidad. Y aquí quiero hacer un pequeño reconocimiento a Demet. Es admirable la forma en que ha manejado esta situación. Con naturalidad, con honestidad y sin dejar de ser ella misma. Y finalmente llegamos a la pregunta del millón. ¿Quién será el afortunado? ¿Quién será el hombre que conquiste el corazón de Demet? La verdad es que no lo sabemos. Pero estaremos atentos a las noticias, a las redes sociales, a cada movimiento. Y por supuesto, les mantendré informados. En resumen, lo que aprendimos de Demet Özdemir en el aeropuerto es que está soltera, que está feliz y que está buscando un hombre divertido, inteligente, compatible, que la haga reír y con quien pueda compartir su vida. Y también aprendimos que está abierta al amor, pero sin prisas, sin presiones. Un gran mensaje para todos nosotros. Un mensaje de esperanza, de optimismo y de empoderamiento. Un mensaje que nos dice que, después de una experiencia dolorosa, siempre hay una oportunidad para encontrar la felicidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿quién será el afortunado? ¿Quién será el hombre que conquiste el corazón de Demet? Bueno, tendremos que esperar y ver. Estaremos atentos a las noticias, a las redes sociales, a cada movimiento. Y por supuesto, les mantendré informados. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos y chismosas. Espero que les haya gustado este vídeo sobre los secretos de amor de Demet Özdemir en el aeropuerto. Un tema apasionante, ¿verdad? Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan, qué les pareció la información que les compartí, si están de acuerdo con lo que dijo Demet, si tienen alguna teoría sobre quién podría ser su próximo amor. Cuenten todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Ciao.